Hola amigos, es un gusto y un privilegio estar con cada uno de ustedes para escudriñar un tema de la palabra de Dios. Lo he titulado El peligro de fijar fechas para la segunda venida de Cristo. Allí en el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración para pedir la dirección divina. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor y por tu gran bondad. Imploramos la unción de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda venida de Cristo es un evento muy importante para el cristiano. Desde hace muchos años se ha estado predicando, pero muchas personas a veces se les da por colocar fechas para este maravilloso evento. Otras personas creen que la segunda venida de Cristo está muy lejana en el tiempo y algunos piensan que Cristo nunca va a venir. Quiero invitarte a hacer un recorrido por la Biblia para ver qué nos dice la palabra de Dios a ese respecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y leamos lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Aquí nos estamos dando cuenta que los apóstoles, después de la resurrección de Jesucristo, cuando Él se les apareció durante muchos días después de su resurrección, estaban intrigados acerca de la restauración del reino de Cristo y acerca de la segunda venida. Pero el Señor les dijo claramente que a ellos no les tocaba saber los tiempos o las sazones. Lo que les tocaba a ellos saber está en el versículo siguiente, que es el 8. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Después de haberles dicho eso, Jesús fue llevado al cielo y una nube los ocultó de ellos. Desde entonces, todos los apóstoles y discípulos de Jesucristo han estado esperando este evento glorioso que es su segunda venida. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo y vamos a buscar en este libro el capítulo 24, el versículo 11, a ver lo que el Señor nos advierte. Dice: se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Para el tiempo del fin van a levantarse falsos profetas, como también se levantaron falsos profetas en la antigüedad. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 21, con respecto a los falsos profetas, nosotros leemos lo siguiente. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días y se trata de una señal del advenimiento de Jesucristo. Desde hace mucho tiempo hay falsos profetas que entran al redil del Señor, que entran a la iglesia y le dicen alguna fábula o alguna genealogía con respecto a la segunda venida de Cristo y engañan a la gente llevándosela, como dice aquí, para los lugares solos y montañosos, cuando el Señor no ha dado esta orden. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada en su palabra tan claramente.
La venida de Cristo está pronto en venir. Eso fue lo que el Señor dejó establecido. Pero ese pronto no indica que nadie está autorizado por la palabra de Dios para decir que Cristo viene en tal o en cual fecha. Continúa diciendo esta cita de eventos de los últimos días en la página 21. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderán una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada cual busque fervorosamente en la palabra de Dios cómo comprender lo que Dios ha establecido al respecto de su segunda venida y a lo que verdaderamente nosotros debemos estar pendientes. Vamos a continuar buscando en la Sagrada Biblia, en el libro de San Mateo, el capítulo 24, el verso 36. La palabra de nuestro Dios dice: sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles. Nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie tiene por qué saber los tiempos y las sazones. A nadie se le ha revelado el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Colocar fechas para la segunda venida de Cristo no está en armonía con los principios divinos. Y el Señor desea que nosotros pongamos freno y hagamos frente a las personas que ponen fechas, pero no para pelear con ellas, sino para mostrarle la verdad en la palabra de Dios y persuadir a aquellas personas a dar un toque certero a la trompeta, tal y cual como la palabra de Dios lo explica. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 32, bajo el subtítulo Se desconoce el tiempo de regreso de Cristo, dice lo siguiente: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Y como dice San Mateo 24:36, que ni aun los ángeles que ministran en favor y en beneficio del pueblo de Dios tienen este dato, y tampoco ellos lo saben. Ni lo tienen, ni mucho menos lo saben. Así que ¿cómo alguien mortal puede atreverse a fijar fechas para la segunda venida de Cristo? Continúa diciendo: no hemos de saber el tiempo definido, ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? ¿Por qué Dios ha ocultado la fecha de la venida de Cristo? La respuesta la encontramos aquí. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existirían en nuestro pueblo un estado de cosas que retardarían grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. Tú y yo no debemos vivir en base a una agitación relacionada con respecto al tiempo. Que hay un cambio en el presidente de los Estados Unidos, ya viene el tiempo. Que hay un cambio en el establecimiento de un nuevo papa, ya viene el tiempo. Lo que tú y yo debemos hacer es prepararnos y estar velando en oración. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 años o 10 años o 20 años antes que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga como hizo el siervo infiel: mi Señor tarda en venir.
¿Por qué? Porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Así que aquellos que colocan fechas de la segunda venida de Cristo, la Biblia está diciendo que los tales son falsos profetas. Y el mismo Cristo advierte en Mateo 24 varias veces que a los tales no les creáis. ¿Qué acontece entonces en el mundo cristiano como producto de la fijación de fechas para la segunda venida de Cristo? Ocurre lo siguiente: por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas. Y porque hubo hombres que se dejaron seducir, de este modo muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. El fin de todas las cosas está cercano, pero ese cerca no indica que nadie tenga la autoridad para establecer el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Nadie la sabe. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 12, a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 12, versículo 37. La palabra de nuestro Dios dice textualmente: dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. El siervo fiel que esté en guardia, el siervo fiel que esté pendiente a la venida del Señor, el siervo de Dios que esté velando, que esté esperando en oración, en comunión, en ruego, en estudio de la palabra, en predicación, ese saldrá entonces para tener una invitación a sentarse en la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando el Príncipe de los Pastores aparezca en este mundo. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 3, a ver lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la venida de Cristo. Dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré como ladrón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con respecto a la espera de este día? Estar en guardia, velar, orar para no entrar en tentación, predicar la palabra de Dios a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estar apercibido de los acontecimientos de los tiempos, pero lo principal es que estemos en vela, que estemos en guardia, porque la venida del Señor Jesucristo será como un ladrón en la noche. Y nadie sabe a qué hora va a venir el ladrón a su casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 15, la palabra de nuestro Dios dice: mirad que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mirad que yo vengo como ladrón. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y a ellos les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Que es lo que dice Apocalipsis: predicad el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ahora aquí, en el libro de Apocalipsis nos dice nuevamente: mirad que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Hay que estar velando, hay que estar orando.
y hay que guardar la ropa. Pero ¿cómo es ese guardar de esa ropa? Es que nuestra justicia no puede ser cubierta por nosotros mismos, sino por Jesucristo, por su sangre preciosa que cubre multitud de pecados. El Señor Jesucristo está dispuesto a venir a tu vida y a mi vida para cubrir nuestros pecados, para que nosotros no andemos en vergüenza. Él quiere darnos su verdad, porque su palabra es la verdad para cubrir todas nuestras faltas si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos y vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versículos del 1 en adelante, nos dan una enseñanza extraordinaria con respecto a este acontecimiento. Siempre ha existido la curiosidad, ¿cuándo serán estas cosas? Curiosidad que aprovecha el enemigo para introducir en el pueblo de Dios falsos profetas que fijan fechas y se equivocan y fijan otra, y se equivocan y fijan otra, y siempre están dando un mensaje de alarma que no conduce a velar y a orar, sino un mensaje de miedo que conduce es a estar temerosos, pero no en el temor del Señor, sino por miedo a los acontecimientos futuros que han de acontecer. Cuando el verdadero pueblo de Dios está añorando y esperando la venida de Cristo para gozarse con el Rey de Reyes en las mansiones eternas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, la palabra de nuestro Dios dice: Hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Sigue diciendo el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 5. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Si andamos en los caminos del Señor, vamos a entender los acontecimientos y vamos a estar cada día en preparación, en guardia, velando, orando, no preocupados por la fecha, sino que tengamos presente en nuestros corazones el acontecimiento glorioso. Versículo 5 dice: vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que vigilemos, seamos sobrios. Es decir, el Señor Jesucristo no puso fecha a su venida en la palabra de Dios, primero porque cualquiera puede decir: mi Señor tarda en venir, como el siervo infiel que está expresado en la Biblia, en los evangelios. Y entonces empieza a comer, a beber, a maltratar a sus súbditos, porque dice: el Señor viene en tal fecha, entonces yo, faltando tanto tiempo para esa fecha, me arrepiento y entonces voy a estar apto para cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Saben por qué el Señor no reveló? ¿Saben por qué es un misterio de Dios el día y la hora de la venida de Cristo? Porque el Señor siempre quiere que nosotros tengamos presente su venida. Que no digamos: no, viene dentro de 30, 40 años. Pero tampoco podemos decir: viene en tal o tal año. Debemos tenerla como cercana, debemos tenerla como pronto. Y eso nos invita a estar siempre en guardia. Eso nos invita a estar preparados. Eso nos invita a velar y a orar para no entrar en la tentación. Muchos falsos profetas han dicho que Cristo va a venir en el año 2000. Otros dijeron que iba a venir en el 2010. Otros dijeron que iba a acontecer en el 2015. Algunos están diciendo que va a venir en el 2023. Otros dicen que va a venir en el 2027. Otros en el 2030. Mi hermano,
Si usted escucha a alguno de estos predicadores o falsos profetas que establecen fecha, sepa usted que la Biblia los descalifica, porque hemos estudiado hoy que la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles excelsos en gloria saben, solo lo sabe el Padre. Tú y yo ya tenemos aquí en la palabra de Dios todas las señales expresadas, y el Señor Jesucristo, Él mismo advierte en el libro de San Mateo, capítulo 24, que cuando veáis todas esas cosas, sabed que está cerca. Pero muchos engañadores aún dirán que ya ha venido. El libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Y el Señor advierte con amor y misericordia: mirad, os lo he dicho de antemano, así que si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, o si nos dicen, aquí está en las cámaras, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo será gloriosa, será extraordinaria, se verá en el mundo entero, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá y no tardará, y si tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Que la paz, la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Padre de amor, de bondad y de misericordia, nos encomendamos a ti en estos tiempos de dificultad. Nos encomendamos a ti porque vemos muchos de los acontecimientos cumplidos. Pero te imploramos que nos ayudes a tener presente tu venida, pero sin establecer fechas, ni lejanas ni muy cercanas. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, orando, velando y testificando. Rogamos que tu mano bendita, poderosa y sanadora sea sobre nosotros y nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a ver este video, a compartirlo con tus amigos, a darle me gusta y a suscribirte en mi canal para que puedas seguir obteniendo otros temas de la palabra de Dios. Dios te bendiga.